Buenos días, buen martes. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. El Evangelio de hoy nos trae la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo había oído hablar de las cosas de Jesús. Se había quedado impresionado. Nicodemo era maestro religioso y por eso conocía de Dios. Y quería hablar con Jesús para poder entender mejor a Jesús, que hablaba de las cosas de Dios. En la conversación Jesús dice a Nicodemo que la única manera que él, Nicodemo, tiene de entender las cosas de Dios es nacer de nuevo. La inquietud de Nicodemo puede ser nuestra inquietud. Yo conozco a Dios, pero me falta conocerlo un poquito más. Sé que me ama, pero hay cosas de mi propia vida que no me cierran, que no encajan. Y como no me cierran, a veces las trato de justificar o de rechazar. ¿Por qué tengo que perdonar al que me hizo mal a mí o a mi familia? ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? ¿Por qué los hijos se alejan? ¿Por qué a mí tanta enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué no me caso con mi pareja, pudiendo los dos? ¿Por qué no puedo dejar a mi pareja en cualquier momento según la iglesia? ¿Por qué no puedo abortar? ¿Por qué en pecado no puedo comulgar? Y cada uno puede engrosar la lista. Muy probablemente el relato de la conversación entre Jesús y Nicodemo formaba parte de la catequesis bautismal de los primeros años, porque allí se dice, por ejemplo, que las personas tienen que renacer del agua y del Espíritu, haciendo alusión clara al bautismo. Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer, o mejor que tiene que renacer. Aquí la palabra que usa quiere decir de nuevo o de lo alto. Por eso Jesús toma los dos significados y le enseña que tiene que nacer de nuevo y también nacer del Espíritu. O sea, deben renacer del Espíritu que viene de lo alto, ya que lo que nace de la carne es meramente carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Aquí carne significa aquello que nace solamente de nuestras ideas, de nuestra imaginación, de nuestra elucubración. Lo que nace de nosotros tiene nuestro tamaño. También la justificación a las cosas malas que hacemos, si solamente nacen de nosotros, tiene nuestro tamaño. Nacer del Espíritu es otra cosa. Nacer de lo alto es nacer de Dios, es nacer en libertad, es nacer por el soplo del Espíritu de Dios. Es interesante que en hebreo y en griego la palabra viento es la misma palabra que para decir espíritu. Nosotros como el barco entonces debemos dejarnos guiar como el barco por el viento, nosotros por el Espíritu. Porque el que nace del Espíritu y se deja guiar por el Espíritu, se deja orientar por Dios. Nicodemo le hace una pregunta lógica. ¿Cómo puedo hacer entonces? Y Jesús responde que la fe no es milagro. No debe nacer de nuevo del vientre. No puede volverse chiquitito y nacer milagrosamente del vientre de su madre, sino que tiene que nacer por la aceptación del testimonio que Jesús mismo trae. Nicodemo es llamado a dejar su propio pensamiento imperfecto que tiene de Dios, que es el que podemos tener muchos de nosotros, y dejarse enseñar por su testimonio. Jesús es el que conoce al Padre hasta el caracú, porque viene del Padre, vive en el Padre. Es uno con el Padre, por eso dejarse enseñar por Jesús es lo que nos trae la verdadera libertad y la verdadera espiritualidad. Una pregunta podríamos hacernos. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que te dio la sensación de haber nacido de nuevo? ¿Cuál fue? Y segundo, Jesús compara la acción del Espíritu Santo con el viento. ¿Vos pusiste tus velas para que el Espíritu lo guíe o todavía andás a pedales? Te va a costar un poco más. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.